Hola, soy Daniel Alejandro Aguilar, coordinador de la licenciatura de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor en la Universidad de la Comunicación. Te invito a que te quedes a ver todo este video para conocer lo que el mundo de la investigación de mercados tiene para ti. Si quieres saber qué es lo que se hace en el terreno, qué es lo que las marcas quieren saber y cómo se lleva a cabo un proyecto de investigación, quédate para poder ver qué es lo que Sergio Velasco tiene para ti. Hola, soy Sergio Velasco, me dedico a hacer investigación de mercados y el día de hoy te voy a contar lo que el fascinante mundo de la investigación de mercados tiene para ti si es que decides estudiar esta carrera. Muchas gracias. Primero que nada, a quien está conectado, muchísimas gracias. Hoy los voy a llevar a través de esta plática. Preparé una presentación para compartirla con ustedes el tiempo que estemos aquí. Generalmente yo tengo este tema de hablar un poco rápido y un poco atropellado. Es parte de mi formación de alguna manera. Entonces, si de repente a lo largo de la plática no soy muy claro, si al final tienen alguna duda, voy a dejar algún espacio para que hagan preguntas y seguramente habrá algunas inquietudes sobre que no logre abarcar durante la plática. Voy a intentar dar muchos ejemplos, pero sé que siempre puede haber espacios para dudas. Entonces, por favor, con toda la confianza del mundo, lo pueden hacer. Eh, Nada, denme un segundito para que cargue mi pantalla. Eh, Denme un segundito. Ahí está. Ok, ahí me ven, ¿cierto? Sí, chicos, bien. Ok, bueno, voy a empezar contando un poquito quién soy yo, qué hago, como ya un poquito Dani les contó más de eso, pero creo que está bueno que sepan de mi propia voz, pues quién soy y tal. Entonces, yo me llamo Sergio Velasco, tengo 36 años ya, ya soy todo un chavo ruco. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana, entré en el 2002 y salí en el 2007. Entré muy chavo a la carrera, tenía 17 años. Entonces, sí les puedo decir que fue una decisión, estudiar comunicación fue una decisión, digamos, acertada y equivocada a la vez, porque a los 17 años yo no diría que alguien que puede tomar decisiones ya totalmente maduras, inteligentes, ¿no? Pero creo que un aprendizaje que se van a llevar el día de hoy, de esta plática que yo les voy a contar, es que siempre se puede corregir en el camino, que todas las decisiones al final que uno toma son buenas, son útiles y lo importante está en estar abiertos a que la vida te sorprenda, a aprender nuevas cosas, a profesionalizarte, ¿no? Y van a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto. Actualmente trabajo en Fenoma, yo llevo toda la parte de servicio al cliente, además de llevar proyectos de investigación, que esto es lo que se refiere es básicamente llevo el área de cuentas de la compañía, pero además me dedico a diseñar soluciones para los clientes, ¿no? Cuando llegan con nosotros con algún problema que requiere de contacto con el consumidor o de nuestro expertise generado a partir del contacto con el consumidor para mantener una cartera saludable y mantener la oferta de servicios actualizada, vigente, al día y relevante para nuestros clientes, ¿no? Somos una compañía que afortunadamente tenemos mucho trabajo. Corremos al año más de 250 proyectos de investigación, lo cual es un mundo y ustedes ya desde ahora podrán un poco ver que afortunadamente nos ha tocado trabajar con muchísimas categorías, muchísimas marcas, muchísimos targets, ¿no? Y como bien decía Dani hace un ratito, he podido trabajar en todo México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Europa y proyectos que incluso han tocado Asia. Entonces, la verdad es que es parte de la razón por la cual me encanta esta profesión. Pero bueno, para entender un poquito más de quién soy yo y antes de llegar a que ya hablemos del mundo de investigación, quiero contarles qué más me caracteriza, ¿no? Y eso va también a un poco a ayudar a entender cómo es que llegué a comunicación y cómo es que llegué a investigación. Estoy poniendo, primero que nada, soy muy necio. Es algo que me ha caracterizado toda la vida. Yo, desde muy chico, no sé por qué se me metió en la cabeza desde por ahí de los 10 años, 11 años, que yo quería estudiar comunicación. Generalmente no es algo que tengas muy claro cuando eres tan niño. Y siempre tuve a mi papá diciéndome que por qué no estudiaba derecho, ¿no? Él era abogado y toda la vida me decía,
en derecho te va a ir mejor, ¿no? Yo te puedo ayudar, puedes trabajar en mi despacho, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo toda la vida le llevaba la contraria. Él se encargaba cada tarde de llevarme periódicos a la casa que hablaban de el número de desempleados en comunicación, ¿no? de los bajos ingresos en la carrera. Entonces, sí crecieron una de esas familias que tenían esta visión mucho más tradicional con respecto a la educación y a qué dedicarte y qué ser. Pero bueno, a pesar de eso, yo elegí la carrera de comunicación. Cuando me tocó elegir la universidad y literal hacer el examen de admisión, no me eché para atrás y bueno, al final me salí con la mía y logré que mi papá, a pesar de todo, soportara mi decisión y apoyara y pagara la universidad, que no era nada barata en ese momento, ¿no? Pero además de eso, también siempre he sido muy curioso. Yo soy de esas personas que si tiene un ratito libre, todo el tiempo estoy en redes sociales, hoy que existen las redes sociales, o en YouTube haciendo tutoriales, o no, siempre buscando de cosas que me llaman la atención o que me generan duda. Y puse aquí, no es, digamos, no es casualidad que haya puesto un libro con un carácter chino, porque eso es parte de mi curiosidad, es de las cosas que me llevó a estudiar chino, ¿no? Entonces yo estudié mandarín. ¿Por qué? Porque me parecía muy curioso que las letras o los caracteres fueran tan diferentes y que los sonidos fueran tan raros y que fuera un lenguaje monosilábico y que a partir de una sola sílaba unida con otra se pudieran formar frases completas, ideas completas. Y entonces, pues es algo que estudié, que forma parte de mi formación y que también un poco retrata quién soy yo y que me ha servido, esta actitud de ser muy curioso me ha servido a lo largo de toda mi carrera y que yo les diría que en el mundo de la investigación de mercados es vital, ¿no? Porque si no tienes curiosidad y no tienes esta hormiguita y este gusanito de ver un poquito más allá, de entender un poquito más por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, por qué piensa así la gente, entonces, pues digamos que te falta la esencia de ser investigador, ¿no? Entonces, eso es lo que me caracteriza y lo sigo manteniendo hoy en día. Y también les diría que siempre me han gustado los retos, ¿no? A mí creo que también esta parte de que les contaba de estudiar chino, ¿no? Habla mucho, muy claro de que siempre que veo un reto digo, se debe de poder, ¿no? Siempre que me dicen, no, no hay manera de hacer X cosa, yo siempre digo, vamos a encontrar la manera en la que sí se pueda y siempre estoy trabajando en el cómo sí. Que eso van a ver que un poquito más adelante, que también es parte de la esencia de la investigación y de la industria de investigación de mercado hoy en día, porque mucho de lo que pasa con los clientes es que hoy te dicen cómo sí lo hacemos, ¿no? Y sobre todo pensando en el mundo tan retador en el que nos enfrentamos a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? En el que, por ejemplo, nuestra industria de investigación, que nuestra esencia es estar cerca del consumidor, estar en contacto con el consumidor, en un momento en el que tenemos que estar ¿no? Socialmente distanciados, en el que no podemos estar viendo a la gente en sus casas, en el que no podemos estar juntando a la gente en una cámara de Gesell, parecería imposible seguir haciendo investigación de mercados, pero bueno, siempre está la manera de encontrar el cómo sí, y eso está muy en mi ADN, ¿no? De cómo le doy la vuelta a las cosas y entre más difícil se ponga, por alguna extraña razón, más me engancha, más hace que me involucre con el problema o ¿no? con la temática. Y por último les diría que también, creo que también a pesar de ser muy necio, a pesar de ser, de estar buscando siempre misiones imposibles, algo que he aprendido a lo largo de mi vida es siempre ser muy flexible. Y ahorita les voy a contar un poquito por qué, pero adelantándoles, yo les diría que yo entré a la carrera de comunicación pensando en que yo me iba a dedicar toda la vida a la producción de medios masivos de comunicación. A mí me fascinaba hacer televisión, ¿no? Me encantaba estar en un set de cine, me encantaba producir radio, era mi pasión y yo siempre me vi haciendo eso, ¿no? Incluso en la postproducción, una parte van a ver un poquito más adelante que lo que yo hacía en parte de mi carrera era postproducción y yo me veía ahí. Y luego la vida por azares del destino me llevó al mundo de la investigación de mercados ya cuando estaba terminando la carrera y ahí descubrí que era un mundo de posibilidades y que al final también era una manera de poder desarrollar mis habilidades profesionales, de poder seguir haciendo cosas relacionadas con la comunicación y al final pues me ayudó a que justamente no casarme con una sola cosa, sino abrirme a todas las posibilidades. Antes de pasar ya ahora sí a la parte de qué onda con el mundo de la investigación, les voy a contar cómo llegué ahí.
Y que eso también va a ayudar a poner la pauta de lo increíble que a mí me parece el mundo de investigación de mercados, ¿no? Eh, ¿Qué empecé haciendo? Vendiendo tareas, ¿no? A mí, por alguna extraña razón, se me facilitaba mucho la escuela, ¿no? La verdad es que siempre he sido muy bueno. Ojo, aquí iba a ser un disclaimer. No estoy diciendo que compren tareas o que vendan tareas. La verdad es que no quiero decir que sea una buena práctica. En su momento yo lo hice porque era una manera fácil para mí de tener dinero. Y que además, de alguna manera, como lo estoy poniendo aquí, la ventaja que me daba era que tenía ya una experiencia semiprofesional. Al final, mis compañeros eran mis clientes, ¿no? Si de repente una tarea me salía un poquito más fea, se quejaban, me regañaban, ¿no? De repente, si me esforzaba, pues probablemente por hacerle la tarea mejor a alguien más que la mía, ¿no? Si tienes esta experiencia de alguna manera de tener una cierta exigencia más allá de lo que te exigen los maestros, ¿no? La desventaja que tuve en ese momento era que no dormía, ¿no? Por estar hacía mi tarea y hacía 5 más, imagínense que era la mía y 5 más de cada materia o de 3 o 4 materias, entonces sí fue un tiempo muy matado, pero bueno, me ayudó un poquito también a ser muy exigente conmigo mismo y muy exigente con el trabajo de los demás, ¿no? Después de eso, ya cuando un poquito me di cuenta de que no estaba bien vender tareas, ¿no? Empecé a trabajar de freelancer. ¿Qué hacía? Hacía postproducción, incluso llegué a hacer algún tiempo locución de videos, a pesar de que de repente tartamudeo y mi dicción no es la mejor, en su momento me encontraron buen potencial en mi voz. Eso y también hice varias cosas de freelancer, hice creatividad, hice producción de medios, asistente de cámara, asistente de dirección, producción de radio, y luego a partir de ahí, varias cosas de freelancer y de alguna manera pude explorar todas las vertientes que había en el mundo de la comunicación. La desventaja que le encontré a eso era que desafortunadamente la comunicación, mi papá tenía razón en algo, es un mundo muy competido en el que las oportunidades eran muy mal pagadas en ese entonces y que me tenía que atener a lo que había disponible como oferta laboral de freelance, entonces pues los horarios eran muy matados, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, recuerden que esto fue hace casi ya 20 años, entonces en ese momento no había tanta posibilidad de redes, no había YouTube, no había Instagram, no había posibilidad de ser tu propio creador de contenido y tener una plataforma relevante para subirlo, ¿no? Y para mostrarlo. Entonces, pues mucho te atenías a las condiciones que había en el mercado laboral y eso de alguna manera sí me dejó una cierta desilusión. Pero entonces llegó un maestro mío que en ese momento era director del área de planning y de investigación de una agencia que en ese momento, hoy todavía existe, pero en ese momento tenía un gran renombre a nivel global, que era J. Walter Thompson. Y en ese momento, esa agencia estaba haciendo como los primeros pininos en integrar el área de investigación a una agencia de publicidad. Mi maestro daba clases en la carrera y era director de esta área y por alguna razón yo creo que en la experiencia que me dio vender tareas, de ser muy riguroso con los trabajos que le entregaba yo a los profesores, vio talento en mí para escribir, para ir un poquito más allá de entregar lo básico y entonces me invitó a ser trainee, ¿no? De investigación y tal cual lo que significaba ser trainee en ese momento era entrar a escuchar sesiones y tomar sesiones de grupo, los famosos focus groups, y tomar notas o transcribir entrevistas no a profundidad que se hacían eh, con los participantes o ¿no? con el target, como se le llama generalmente, y transcribirlas, a veces bajar información, a veces hacer un poco de todo. Me tocó desde sacar copias, ¿no? Así empezamos, creo que todos. Y yo lo veía como el momento yo entré diciendo, bueno, pues esto no es mi pasión, pues al final estoy, digamos, en verano, no me va a quitar nada, un ingreso no me vendría mal. Y la verdad es que ya que una vez que entré a ese mundo de investigación, entre más lo conocía, más me llegó a fascinar, ¿no? Más me llegó a enamorar y más me llegó a parecer retador y más me enganché en ese mundo de la investigación. Y la verdad es que cuando entendí todo lo que significaba el mundo de la investigación, todo el potencial que había en el mundo de la investigación, la verdad es que mi cabeza explotó, ¿no? Y la verdad es que dije, es algo en lo que yo me quiero quedar, ¿no? Por un lado, y por otro lado, les digo que yo había tenido esta experiencia de haber pasado la mal como freelancer y en algo relacionado con la producción de medios. Entonces, yo dije que decidí que no quería que la producción se volviera en
en algo que iba a padecer toda la vida, sino que cuando lo hiciera, regresara a ello con gusto y como un hobby y que mi vida económica y laboral no dependiera de ello. Y al mismo tiempo logré encontrar en este mundo de la investigación, les decía, todo esto que me parece que es increíble, que en un rato les voy a contar un poco más. Pero a partir de ahí me enamoré y desde entonces que estoy hablando que eso fue en 2006, que fue un año antes de acabar la carrera, he estado en el mundo de investigación, todo el tiempo he estado en investigación cualitativa. Sí tengo mucha relación con las áreas de investigación cuantitativa, que es la que se dedica tal cual a hacer el entendimiento numérico de la información, pero yo me dedico tal cual a hacer investigación cualitativa y de eso es un poco lo que les voy a contar hoy, dónde está parada la industria, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos eh, y más. Entonces, ¿por qué me gusta tanto la investigación y qué me parece fascinante e increíble de la investigación? Primero, porque es diverso y cambiante, ¿no? El mejor ejemplo que les ponía es la investigación hoy en 2021 no se hace igual de cómo se hacía en 2006. Y yo sé que me pueden decir, sí, todas las carreras van cambiando, sí, pero recordemos que la naturaleza de la investigación es estar muy cerca de la gente, ¿no? Y ser muy empáticos con el consumidor, con el target, como le queramos, el adjetivo que le queramos poner. Y en la medida en la que la gente va cambiando, el mundo de la investigación va cambiando, ¿no? No es lo mismo el attention span que hoy tiene una persona de 18 años el attention span que tenía una persona de 18 años hace 15, ¿no? No es lo mismo hablar con mamás hoy que son mamás millennials que con mamás hace 15 años, que eran de generación X, ¿no? No es lo mismo hablar con adultos de 50 años hoy que con adultos hace 15 años, ¿no? Hoy tenemos la referencia, por ejemplo, de adultos que no quieren envejecer. El mejor ejemplo que se me ocurre es Madonna, los influencers que son ¿no? de 50 años para arriba, que tienen una vida activa y entonces todo eso va cambiando y entonces me parece que por eso lo hace muy cambiante, muy diversa y muy que todo el tiempo va evolucionando, ¿no? También es diversa porque alcanzamos a ver personas de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, de todas las formas de pensamiento, de todo tipo de consumos, de todo tipo de etapas de vida, de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de orígenes, ¿no? Y eso, pues al final, algo que me gusta mucho es que podemos estar muy cerca de la gente y podemos estar todo el tiempo entendiendo qué pasa por su cabeza, que es la esencia de la investigación de mercados. Pero al mismo tiempo esto lo hace muy retador, ¿no? Y un poquito más adelante, cuando lleguemos a qué pasa hoy con la investigación de mercados, también van a entender dónde están los retos hoy en día. Pero me parece retador porque, pues uno tiene una manera de pensar propia, ¿no? Uno tiene sus ideas preconcebidas y ponerte en el lugar del de junto no es fácil, ¿no? Y entonces, al final, entender a una mamá de 35 años, pero de nivel socioeconómico probablemente de más que vive en Mérida, ¿no? No es tan sencillo. Te enfrentas a entender todo su contexto, entender su etapa de vida, ¿no? Y además de eso, darle soluciones al cliente. Entonces me parece que es muy retador y digo, un poco regresando a lo que les contaba, al final para mí yo veo mi trabajo todos los días como un gran reto, como algo que hay que solucionar y pensando que soy una persona que me encanta lo difícil, bueno, pues yo creo que esa es parte de por qué me encanta. Pero también les diré que es una profesión muy divertida, ¿no? A mí me encanta hablar con la gente, pueden notar que yo soy muy platicador, entonces me encanta todo el tiempo estar hablando con la gente y escucharlos y te cuentan chistes y te diviertes, te entretienes, ¿no? La verdad es que sí, el contacto con el consumidor es súper divertido y es muy, muy dinámico, ¿no? Incluso en tiempos de cómo se trabaja en la industria, es muy dinámico, todo urge para allá, para ayer, para hace una semana, ¿no? Para mañana. Hoy tuve solicitudes de clientes pidiéndome entregables a finales de la siguiente semana, ¿no? Entonces, sí es muy retador y todo el tiempo es una carrera en la que nunca, nunca te vas a aburrir porque es muy cambiante. Pero para entender un poquito más, quise hacer esta pausa y decir, bueno, vayamos a justamente entender qué es la investigación de mercados, cómo se come la investigación de mercados, cómo se define, pero también cómo la vivo yo en una agencia que tiene ya más de 20 años en el mercado y yo estando 15 años en ella y teniendo ya, como les decía, contacto pues, con un montón de categorías y un montón de targets, para que a ver si yo sé que por aquí habrá seguramente gente que tiene la inquietud de si estudiar esto o no y qué me va a ayudar para, ¿no? Para tener éxito en esta carrera o cómo le puedo sacar mejor provecho y por dónde está parada hoy la industria, que
Ojo, tengámoslo en cuenta, lo que yo les voy a contar es lo que pasa hoy, pero la industria puede cambiar en un año, en dos, ¿no? Y seguramente cuando salgan de la carrera, la constante va a ser que la industria siga actualizándose. Entonces, ¿qué es la investigación de mercados? Y ahí voy a primero a recurrir a la definición tradicional para después deshacerla, ¿no? Y esta definición la saqué de libros de internet. Todo el mundo, la gran mayoría de las definiciones de investigación de mercado se remiten a cuando se inició o se lanzó o los pioneros de investigación de mercados, ¿no? Y entonces, generalmente cuesta trabajo encontrar una definición que sea más actual, por lo menos a nivel teórico. Y generalmente nos dicen esto, ¿no? ¿Qué es la investigación? Es recolectar información para tomar decisiones que estén relacionadas con la mercadotecnia, ¿no? Y yo les diría, si yo me fuera, digamos, en estricto sentido, ¿eso es investigación de mercados? Pues sí, pero también les diría, no necesariamente se vive así ya en la práctica de todos los días. ¿Qué cosas me parece que sí hay que rescatar de esta definición? La primera es esta. Primera es que habla de la recolección de información. Me parece que el acierto que tiene esta definición es justamente que sí habla del acercamiento a las personas, ¿no? Al final, digamos que hay muchas maneras de recolectar información, pero me parece que, sobre todo desde la investigación cualitativa, lo más importante es que sí te acerques a la gente, ¿no? Que no trates de conseguirlo todo en YouTube, en Internet. O sea, evidentemente hay una parte importante hoy en día de hacer social listening, de incluso utilizar herramientas que son mucho más modernas, ¿no? Por ejemplo, en neuro y tal, pero todo sí tiene que estar basado en acercarte a la gente, ¿no? En la medida en la que estés más cerca del consumidor, del shopper, del cliente, del nombre que le queramos poner, pues este proceso de recolección de información va a ser mucho más prolífico, va a ser mucho más útil, va a ser mucho más completo y va a tener mucha más veracidad, ¿no? Y el segundo componente de esta definición que me parece muy relevante para que no se nos pase es que debe tener un propósito. Que debe tener un propósito y un para qué. ¿Para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a hacer este proceso de acercamiento a las personas? ¿No? Porque muchas veces pasa que se cree que hacer una investigación de mercado es simplemente saber cosas, ¿no? O preguntarle cosas a la gente, ¿no? Y ya. Y yo les diría que esa es una gran trampa porque, e incluso esa es una de las razones por las cuales muchas agencias del pasado, digamos que o fueron absorbidas por grandes empresas globales o desaparecieron o no lograron ser exitosas, porque sí tenemos que pensar en que tiene que tener una aplicación. Ahora, ¿qué me parece importante rescatar de esta definición de la investigación de mercados? Es que yo les diría que como está definida hoy, porque les decía, esto es como un consenso que encontré buscando en libros y en internet, palabras más, palabras menos, pero sí creo que de alguna manera esta definición es un poco misleading. Y van a ver que seguramente cuando lleguen a la carrera les van a dar esta definición y está bien, digamos, para partir de tener un punto de partida, pero no se la tomen a pie juntillas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de investigación de mercados, no solamente se trata de hacer entrevistas, por ejemplo. No solamente es, ay, pues voy a hacer unos focus groups. No es, ay, pues voy a hacer unas encuestas, voy a hacer un social listening, porque generalmente, les digo, cuando hay muchas visiones de la investigación de mercados que se quedan un poco aquí en esta descripción muy, muy básica de qué es la investigación de mercados y puede confundirse, ¿no? Y puede pensarse que simplemente con salir a la calle y poner ahí, aventar 2,000 entrevistas, 2,000 encuestas o simplemente hacer randomly 10 focus groups, 2 focus groups, 3, ¿no? De manera aleatoria, ya estamos haciendo investigación de mercados y les diría, no es así. Entonces, ¿qué le falta? Desde mi perspectiva, ¿qué creo que le falta a esta definición? Me parece que es muy importante hablar también de que la recolección de la información debe todo el tiempo estar buscando insights. Y es una palabra muy manoseada, ¿no? Siempre ha sido muy manoseada, digamos, desde que estamos en la carrera y cuando empezamos a trabajar y al interior de las compañías.
y el insight por aquí y el insight por allá, y qué es, ¿no? Algunas agencias de publicidad lo definen de una manera, las agencias de investigación lo definimos de otra, y luego para acabarla de amolar, si tú vas y hablas con Grupo Modelo, ellos definen de una manera insight, pero si hablas con Sabritas, ellos definen de otra manera insight, ¿no? Pero lo que sí les diría es que todo el tiempo esta carrera o esta profesión se trata de estar cazando insights, que mucho debe partir de la generación de conocimiento a través del análisis. Y por eso les decía, no solo se trata de ir a aventar allá afuera encuestas e ir a hacer un número aleatorio de sesiones de grupo, un número aleatorio de entrevistas, o hacer un social listening así a ver pues, cómo me va, sino realmente toda la información que recolectamos tiene que ser analizada y que toda la información no solamente tiene que tener un propósito, sino tiene que ser útil, accionable y ejecutable. Y van a ver ahorita que avance un poquito más, ¿a qué me refiero con esto? Porque adelantando un poquito, tiene mucho que ver con, no es lo mismo hacer investigación de mercados para una compañía que se dedica a hacer bujías, ¿no? De bujías y que probablemente su presupuesto es muy chiquito y que su accionabilidad va a ser cómo aterrizo esta investigación en volantes para repartirle a la gente que está en los coches, versus hacer investigación de mercados para la cervecera más grande del mundo, cuyo objetivo es sacar una nueva línea de productos para 2024, ¿no? Son objetivos súper, súper distintos y en ambos casos la investigación tiene que ser útil, accionable y ejecutable. Entonces, por eso sí les diría que, les decía que la definición no está mal como punto de partida, pero sí creo que le falta más. Y también les diría que tomé este ejemplo que seguramente ya lo habrán visto por ahí en internet, pero que me parece muy, muy cierto, ¿no? Que nosotros, como agencia de investigación de mercados o como investigadores, ¿no? O profesionales del mundo de la investigación, más allá de ir a recolectar data, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una agencia es llegar con un cliente y decir, esta es la información que obtuve, ¿no? Yo entrevisté a 500 personas y 500 dijeron que sí, o la mitad dijo que sí, la mitad dijo que no. Eso, ¿cómo se traduce? O sea, ¿dónde está el conocimiento que estás generando a partir de eso? ¿Qué insights puedo detonar a partir de eso? Y a lo mejor yo no llegaría hasta la parte de decir wisdom, ¿no? Como dice aquí, yo no me catalogo como ningún tipo de sabio, pero sí creo que nuestro skill más importante está en cómo podemos conectar los puntos, ¿no? Cómo a partir de el expertise que tenemos con las mamás de nivel socioeconómico alto de Monterrey, lo podemos conectar con lo que está pasando hoy en el mundo de fórmulas infantiles a partir de la pandemia y eso qué oportunidades te abre a ti, empresa de nutrición infantil, para que entonces tomes una acción, ya sea en comunicación, en promoción, en punto de venta, en mensajes, en cambio de portafolio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso quise poner esta lámina, porque nosotros no nos dedicamos a mostrarle al cliente información. Es lo peor que podría pasar a una agencia, sino realmente traducirla en un insight y traducirla en conocimiento. Y les digo, no sé si wisdom, pero sí cierto expertise y sabiduría con respecto al target y a las categorías. Y por otro lado, les diría que en esta definición también está faltando esta otra visión del mundo del marketing. Y a partir de aquí, creo que va a ser muy útil un poco también para contarles por dónde va la tendencia del mundo de investigación de mercados, sobre todo cualitativa, y que si hay aquí gente que tiene dudas de si entrar a la carrera o especializarse en esto, no creo que esto ojalá sea suficientemente inspirador y que los apasione como a mí me apasiona esta profesión, ¿no? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Y les diría, en los últimos años, pensemos en los últimos 5 años para acá. Si bien es una tendencia que a nivel sociológico no necesariamente es nueva, digamos, en el mundo, ¿no? Y que probablemente tenga un poquito más de años en la industria de investigación en otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Y luego en Estados Unidos, pero que está llegando de manera muy fuerte ya en los últimos 5 años a Latinoamérica y a México como un referente importante de investigación a nivel regional. Es esta visión de para qué es la investigación de mercados hoy en día y cuál es la visión que se tiene. Pensemos que antes la investigación de mercados era, y el mundo del marketing en general, era muy business-centric. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos que antes las compañías tenían muy claro cuáles eran sus capabilities y sus iniciativas tenían mucho de un marketero. No les voy a poner un ejemplo. Tenías en el escritorio sentado a el gerente de marca con su asistente de marca y en una junta con
una agencia de publicidad o una agencia de producto, decían, ya sé, en la línea que tenemos instalada, en la línea de producción que tenemos en Toluca, podríamos hacer ahora un desinfectante con aroma a menta, ¿no? Vamos a salir a ver con el consumidor si esta iniciativa que se nos ocurrió ahorita en esta mesa de discusión les gusta o no les gusta, ¿no? Si la comprarían o no la comprarían. Y se nos ocurrió que ahora a lo mejor a Doritos le podríamos hacer un polvo agridulce. ¿Por qué? Porque nos llegó, es fácil conseguir ese condimento y entonces vamos a ver, vamos a hacer el prototipo y vamos a evaluar si les gustan los demás. Pero les digo, siempre era muy business-centric, ¿no? De necesito reducir o hacer más rentable el producto. Necesito que me es muy caro imprimir un producto en 5 tintas, entonces ahora, ¿qué te parece si lo imprimo a 2? Y vamos a evaluar si eso no impacta en el consumidor. Pero todo venía desde una iniciativa del marquetero, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando ahora? Esta tendencia de que le llaman ahora human-centric y para pensarlo en marketing se llama consumer centricity. ¿Y qué significa el consumer centricity? Es que ahora ya todo debe partir la misión de las grandes compañías, y cuando hablo de las grandes compañías, pensemos que esto está pasando por Unilever, por PepsiCo, por Grupo Modelo, por Nestlé, por todas las grandes compañías marqueteras, por Nike, por ejemplo, ¿no? Que nosotros trabajamos, todas esas no es ningún secreto, trabajamos con ellas. Es esta idea de que el consumidor debe dictar cuál es la línea a seguir y todos los esfuerzos de marketing, ¿no? Todo debe partir del consumidor. Y un poco lo que nos dicen es, el consumidor hoy es el corazón de las decisiones que tomamos. Y para poner un ejemplo a qué me refiero con esto, es, antes se hablaba, cuando íbamos a hacer proyectos de investigación, los briefs incluso llegaban y nos decían, les voy a poner el ejemplo otra vez del desinfectante con olor a pino, ¿no? O olor a toronja, voy a poner un ejemplo por ser un poquito más disruptivo. Oye, se nos ocurre que tenemos esta esencia de toronja, entonces por favor, evalúa y dime, ¿les gusta? ¿Están entendiendo por qué es de toronja? ¿Funciona? ¿Y lo comprarían o no? ¿Y por qué? Hoy, incluso el lenguaje que hay desde los clientes, ya no es, ya el brief no viene así. El brief es, esta propuesta que nosotros tenemos conecta con el consumidor, que es muy distinto a decir, les gusta, ¿no? Que ya incluso si nos ponemos un poquito más, más a profundizar en las palabras, hablar de conecta es, pues conecta contigo, con quién eres, con tu realidad, con tu manera de pensar, y eso ya habla realmente de el interés en el entendimiento de la persona. Pero además de eso ya no es, está funcionando, no, sino te está resolviendo una necesidad, te estás identificando con lo que te estoy poniendo en la mesa, resuena contigo y con tu comunidad, y es una manera muy, pues sí, yo diría muy diferente de ver el mundo de la investigación de mercados, ¿no? Y les diré que también es muy diferente porque ya hoy las compañías, sobre todo les digo, quien está marcando la tendencia de lo que pasa en el marketing, incluso las startups lo hacen de una manera a lo mejor más ágil, con un presupuesto más limitado, con tiempos más cortos, pero lo que está pasando es que ahora ya incluso las compañías no hablan del consumidor como consumidor, ¿no? O sea, antes se utilizaba mucho este lenguaje de decir, vamos a ver qué piensa el consumidor. O no, vamos a validarlo con el consumidor, con el shopper, siempre digamos como en una tercera persona y como un ente muy lejano, incluso de alguna manera lo veían como, para alguien de marketing antes era como ir al zoológico, ¿no? Nos contrataban a nosotros y, ay, mira qué curioso, ¿no? Y iban con su pluma anotando todo lo que la gente hacía en su libretita y los veían de lejitos, ¿no? Y ahí el consumidor siempre poniendo como una barrera. Y hoy lo que está pasando es que están empezando a ver a la gente, a los humanos, como la fuente de inspiración para todos los esfuerzos. Y eso me parece que es un cambio súper, súper radical en la industria del marketing y en la industria de investigación de mercados, porque hoy les digo, ya no es solamente ver en sesiones de grupo cuántas manos se levantan cuando les pones enfrente si tapita roja o tapita verde, si la etiqueta, si les gusta más una etiqueta contra otra, sino en realidad es qué puedo aprender de esta persona que tengo enfrente y qué me puede inspirar de ella para, a partir de ahí, ajustar o desarrollar iniciativas o hacer mi pipeline de innovación o cambiar la imagen de mi producto o etcétera, 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 ¿no? Y quise traer a colación esta parte de la parte del human centricity, del consumer centricity, por dos cosas. Porque primero, me parece que hoy las compañías están entendiendo que las personas sí saben lo que quieren y sí saben cómo lo quieren. O sea, se están entendiendo que las sutilezas importan un montón, ¿no? Que la manera en la que
en la que decimos las cosas es muy importante, ¿no? Que incluso hay ciertas palabritas que conectan más con la gente y que son mucho más cercanas, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que hay que ser muy cuidadoso con cómo hablamos, con cómo decimos las cosas para no ser ofensivos y para realmente estar atendiendo las necesidades de la gente de hoy. Hoy el mundo del marketing ya lo está entendiendo de manera mucho, mucho más clara, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la cual les estoy contando esto del consumer centricity. Y la segunda es porque el mundo de la investigación, al menos de la investigación cualitativa, que es de donde yo tengo mucha experiencia y desde donde yo lo vivo, nuestro rol ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando viene esta tendencia de que todo el mundo del marketing tiene que ser consumer centric, pues entonces volteas a ver a tus business partners, ¿no? Y entonces tú tienes por ahí una agencia de publicidad, y tienes una agencia de BTL, y tienes una agencia de promociones, y tienes una agencia de diseño, y entonces dices, y una agencia de investigación, y dices, ¿quién de ellos está más cerca del consumidor? ¿Quién de ellos me puede ayudar a entender de mejor manera al humano? Al consumir, y quién me pueden ayudar a que todos mis esfuerzos sean realmente consumer centric. Pues entonces las agencias de investigación, sobre todo las cualitativas, ¿no? Y eso, pues ha cambiado mucho el rol que tenemos al interior de las compañías, porque ya no solamente es, te compro un proyecto, o sea, al final sí seguimos trabajando por brief y seguimos trabajando por, digamos, no es que nos paguen una iguala, sino trabajamos en función de los briefs que nos lleguen, de los proyectos, pero el rol que ocupamos ya, digamos, en el departamento de marketing ha cambiado un montón en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Hoy las empresas valoran mucho nuestro expertise, ¿no? Nuestro expertise con, les digo, todos los niveles socioeconómicos, todos los targets, con las categorías, ¿no? Valoran mucho el rigor que tenemos para acercarnos a la gente, en que sí tenemos un proceso de reclutamiento, de acercamiento con la gente, que somos muy empáticos, que sabemos cómo hablarles, cómo entenderlos, cómo decodificar lo que nos dicen, que tenemos esta sensibilidad de poder hablar con personas que les decía hace rato, con mamás que están viviendo en Mérida versus una mamá que está viviendo a lo mejor en Culiacán versus una mamá en Monterrey, ¿no? Y que además tenemos este tema de ser muy cercanos al cliente, ¿no? Que hoy en día también no solo se trata de que nos contraten para acercarnos al consumidor, sino que ya en la medida en la que vamos construyendo una historia juntos como cliente y como agencia, pues tenemos mucho más entendimiento del portafolio, de las estrategias de las marcas, de la esencia de las marcas, de los esfuerzos, de los capabilities, ¿no? O sea, al final, mucho de lo que nos piden las compañías es cómo se puede traducir lo que aprendimos del consumidor en función de lo que yo puedo hacer, ¿no? Les decía el ejemplo, no es lo mismo hacer investigación para bujías Champion que para Unilever, ¿no? Y entonces las recomendaciones o el tipo de accionabilidad que yo le voy a llevar al cliente va a ser muy diferente, porque sería muy iluso para mí llegar con bujías Champion y decirle, lanza una campaña 360 que te requiera 65 millones de dólares, ¿no? Porque pues simplemente no lo vas a tener a hacer, ¿no? No vas a tener la lana, no vas a tener la capacidad, ¿no? O yo te voy a, digamos, las indicaciones con las que nosotros tenemos que llegar tienen que ser muy a la medida y muy basándonos en el entendimiento del consumidor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, les diría que también nuestro rol o el tipo de proyectos que hacemos hoy se ha diversificado un montón. Antes, generalmente se dividía el mundo de investigación en dos mundos, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres una evaluación o quieres un exploratorio? Que yo les diría que esos grandes mundos de alguna manera se siguen manteniendo como los grandes buckets de investigación, pero hoy el uso que le dan, ¿no? Y la necesidad con la que llegan los clientes es súper diversa, ¿no? A mí algo que me encanta y de lo que hago hoy en día en la agencia y que no pasaba tanto hace unos años, es que hoy somos digamos, como el punto de partida, el detonador, el trigger, la base, el foundational, ¿no? Del mundo del marketing para cosas como esta. Hoy nos llega una marca y nos dice, oye, fíjate que vamos a lanzar una nueva marca de lo que se les ocurra, ¿no? De refresco, de papas, de cerveza, de un coche, etcétera, pero queremos tener un posicionamiento, ¿no? Y entonces ese posicionamiento tiene que venir del entendimiento del consumidor, de la cercanía del consumidor, ¿no? Que ellos nos digan qué hace falta en el mercado, ¿no? Cómo quisieran que les hable una marca, qué necesidad vamos a llegar a resolver a nivel emocional y funcional,
cuáles son las tensiones para las que la marca va a trabajar, cuál es el propósito de existir de mi marca. Y no solo eso, sino que ahora además, les ponía el ejemplo, antes llegaban y entonces se les ocurría a Doritos que tenían un condimento agridulce porque eran los capabilities que tenían, pero ahora hoy llegan y nos dicen, oye, quiero innovar, quiero hacer un proceso de innovación para mi marca o para toda la línea de salado o para toda la línea de galletas, pero necesita partir del consumidor, necesita ser human-centric y necesita ser consumer-centric. Y entonces, a partir de entender cuáles son los deseos, las tensiones, las expectativas del consumidor, hoy lo que hace el mundo del marketing es diseñar toda su línea de innovación. Y cuando hablo de línea de innovación, es en producto, a nivel empaque, a nivel formatos, tamaños, ¿no? Pero todo tiene que partir de la línea del entendimiento y la cercanía con el consumidor. Y así como les di esos ejemplos, podemos irnos a un montón más, ¿no? Hoy hacemos investigación para detonar territorios de comunicación, para entender cuál es el stretch de la marca en los próximos 5 años, a qué nuevas categorías podemos migrar, qué nuevos tipos de formatos podemos lanzar, cómo podemos hacer que esta comunicación que teníamos sea mucho más cercana al consumidor, cómo podemos alinear nuestra arquitectura de marca de los productos bancarios de fulanito banco. Todo siempre hoy está partiendo del entendimiento del consumidor. Y esto, o sea, por decirlo menos, por eso les diría que es un mundo cambiante, ningún día es igual a otro, es súper, súper dinámico y retador. Y les diría que también hoy el mundo de investigación se está volviendo muy completo porque hoy ya nuestro cliente no solamente es la persona de insights, ¿no? Que sí de alguna manera es nuestro punto de contacto principal generalmente, pero hoy trabajamos de la mano con agencias de marketing, con el departamento de shopper, con el área, o sea, hemos trabajado con agencias de diseño, con el equipo de ventas, con finanzas, con recursos humanos, ¿no? Como, le voy a poner ejemplo de recursos humanos. ¿Qué quisiera mi plantilla laboral que cambiara en las políticas de la empresa para que tengamos más fidelidad y que no se nos vaya nuestro talento? Y todo eso, al final, es investigación de mercados, porque el talento que trabaja de una compañía también es tu mercado, ¿no? Entonces, al final trabajamos con un montón de áreas, de departamentos, de disciplinas, y eso lo hace muy, muy completo. Y también, pues, mucho con los actores, ¿no? ¿Quién nos contrata hoy? Ya no solamente son las agencias o las compañías de alimentos, nos contratan un montón de empresas, ¿no? Nos contrata el gobierno, las constructoras, los bancos, los consultores, los laboratorios, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso nos da chance de poder tener visibilidad de qué pasa con el mundo del marketing desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, es bien rico el mundo de la investigación de mercados, pero les diría que también es muy retador, porque también la expectativa que tiene hoy el cliente es que tú sepas o que entiendas o que tengas cierto conocimiento, por ejemplo, de cómo es el proceso de ventas de un laboratorio diferente al proceso de ventas o la cadena de valor que hay en una cervecera, ¿no? Y eso es algo que ya se da por default, ¿no? Y asumen que tú lo debes de saber porque pues el mundo de investigación cada vez es más complejo, dinámico, cambiante, y etcétera. Y ya para terminar, les diría que el último par de láminas que traigo es qué ha cambiado con respecto al COVID, porque sí es una industria que ha cambiado un montón y que seguramente se irá transformando a partir de esto en los siguientes años, ¿no? Sobre todo si deciden estudiar esta carrera y dedicarse a esto. Sí les diría que hoy nos estamos enfrentando a nuevas maneras de trabajar al interior de la compañía, ¿no? Al final les decía, si tenemos la imposibilidad de hacer sesiones de grupo en un espacio cerrado, afortunadamente hoy tenemos internet, ¿no? Pero y tenemos Zoom, tenemos estas herramientas y podemos hacerlo a distancia y tenemos a lo mejor grupos de WhatsApp y hay un montón de maneras de estar en contacto con el consumidor. Si esto hubiera pasado hace 15 años, a lo mejor otra historia estaríamos contando ahorita de empresas en bancarrota, a lo mejor de investigación, no lo sé. Hoy les diría que estamos rediseñando la manera de trabajar, nuevas maneras de trabajar con el cliente, nuevas maneras de acercarnos al consumidor y también muchos nuevos retos en la industria. Creo que algo que ha pasado con nosotros y con todo es la velocidad de acción. Hoy tenemos que reaccionar mucho, mucho más rápido de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Al final antes teníamos proyectos que duraban 2 meses, 3 meses, ¿no? Y hoy, como les decía, el cliente quiere resultados mañana, en una semana, en 2.
¿no? Y siempre vamos ya tarde corriendo porque les decía, todo tiene que ser human-centric y todo tiene que ser accionable a partir del entendimiento del consumidor. Entonces, mucho de lo que está pasando ahora es cómo lo que aprendí hoy del consumidor se ve mañana en el anaquel. Cómo lo que hoy me dijo la señora embarazada de Mérida se ve en una semana en un esfuerzo promocional del el mundo de fórmulas infantiles ya ejecutado. Entonces, yo les diría que al final, ya para terminar, les diría, ¿qué van a encontrar en el mundo de investigación y mercado? Si voy a regresar a donde empecé, ¿por qué me gusta tanto este trabajo? Es un mundo diverso, cambiante, humano, sobre todo empático, de ponerte en el lugar siempre del consumidor, de quien tienes enfrente, de entenderlo. Y es una profesión en la que nunca te vas a aburrir y siempre vas a aprender de algo, de tu cliente, de la gente con la que hablas, del proyecto que terminaste, de tu fracaso, de todo. Y pues bueno, sé que hablé rápido y que quería dejar un poquito de espacio para dudas, preguntas, quejas, algo. Muchas gracias, Sergio. Es momento de que pregunten lo que quieran preguntar. Gracias, Gary, ahí por el aplauso. Gracias. Creo que no hay nada, ¿verdad? Sí, en el chat tienes ahí algo. Sí, ¿por qué decidí por investigación de mercados? Yo sí creo que, por aquí vi una plática de alguien que estuvo antes que yo, creo que fue a finales del año pasado, que decía que mucho de tu primera experiencia profesional va a definir y va a forjar qué haces hacia el futuro. Yo creo que tenía mucha razón. Yo creo que decidí eso porque por ahí fue por donde yo entré, ¿no? Al mundo de investigación de mercados. Eso por una parte. Y por otra, porque sí creo, a mí me encanta esta parte de estar hablando con la gente, de estarlos entendiendo, de estarlos decodificando. Mucho tiene que ver probablemente con mi esencia y con mi formación, tanto académica como con mi formación personal. A mí me parece que el mundo del marketing, ya digamos, a mí nunca me llamó la atención ser brand manager, por ejemplo, ¿no? O estar muy en el tema de qué onda con los negocios, con las ventas o con la línea de producción, ¿no? Eso la verdad es que a mí nunca fue algo que me llamara. Incluso algo importante es que sí creo que el mundo del marketing, estando en el área de brand management, es mucho de egos y mucho del show off y mucho ¿no? de si me dan más budget a mí contra la otra marca, ¿no? Y si gané tal premio contra otro premio. Entonces, a mí la verdad es que ese mundo nunca me llamó la atención. Algo importante les diría, sí también a final de la carrera tuve la oportunidad de estudiar especialidad en antropología, ¿no? Además del subsistema en mercadotecnia y publicidad, estudié especialidad en antropología y la verdad es que tiene mucho que ver con mi formación profesional. Me encanta estar cerca de la gente, escucharlos, entenderlos, soy muy platicador. Entonces, me apasiona hablar con la gente, ¿no? A mí o sea, cuando hacemos sesiones de grupo, cuando voy a las casas de las personas, ¿no? Algo muy rico que tiene mi trabajo es me tocó conocer casas de todo tipo de personas en todas las cosas. Yo conozco casas de un montón de consumidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, de todos los niveles socioeconómicos. Me encanta ver cómo vive la gente, me encanta estar adentro y, ¿no? y realmente entenderlos. Entonces, esa es la razón por la cual elegí eso y no cualquier otra área de mercadotecnia. ¿Alguien más? Es momento. Pregúntenle así chismes de las marcas, ahí, no manchen, así es el momento. Yo tengo una pregunta en lo que se anima alguien de la chaviza que está aquí. Este, tú hablabas sobre el análisis de los datos que son funcionales, accionables para las marcas, pero Sí. también hablabas sobre esta pasión que tendría que brotar de ti para incursionar justo en el mundo del consumidor. Y la pregunta es, o sea, tú como analista, como la parte intermedia entre las marcas y los consumidores, ¿cuál es vaya, sin que yo entiendo perfecto que no existe como un método en específico que se tiene que cumplir, pero podría ser el indicador de que dijiste, ya fui lo suficientemente curioso y también ya fui lo suficientemente objetivo para entregar algo accionable para las marcas? Es una muy buena pregunta. Y yo lo que he aprendido es que tiene mucho que ver con desarrollar esta habilidad de el entendimiento de tu cliente. Un poco lo que te decía, y eso se va construyendo a partir de la experiencia que vas desarrollando con los años y a partir de la cercanía que vas desarrollando con tu cliente. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con, para no decir nombres, con una compañía de alimentos, ¿no? Y con una compañía cervecera. Entonces, yo sé
que la manera de trabajar y las inquietudes que hay por la cultura corporativa de marketing en la compañía de alimentos es muy diferente a las inquietudes que tiene la compañía cervecera. Porque conozco ya muy bien, a partir de la relación comercial que tenemos, el área de marketing de cada una de ellas, ¿no? Entonces, cuando estoy ejecutando, desde que yo diseño una investigación, y con ello me refiero a las guías de tópicos, a cómo hago el approach a la gente y cómo voy bajando la información, todo el tiempo voy pensando si esto le va a ser útil a mi cliente o no, más allá de si me gusta a mí o no, ¿no? O más allá de si la señora me dijo 10 cosas y de esas cosas yo sé que 3 de ellas son pepitas de oro para mi compañía cervecera y de esas 10, otras 2 son para mi otra compañía, por ejemplo, pues a una compañía le voy a decir las 3 pepitas de oro que le gustan y a la otra le voy a decir las otras 2, ¿no? Y a lo mejor las otras 5 no le funcionan para nada, las voy a desechar. Entonces, todo es mucho en función del objetivo de negocio, de la compañía con la que estoy trabajando, ¿no? Y todo el tiempo la medición de éxito es la satisfacción del cliente. El cliente te va a decir, me gusta este tipo de proyectos, no me gusta este tipo de proyectos, te quedó increíble, o mejor vete por aquí, mejor vete por allá, ¿no? Todo el tiempo es el cliente el que te da la indicación. Por ahí veo una pregunta que dice, ¿en qué momento estuviste seguro de querer dedicar tu vida laboral a investigación de mercados? ¿Alguna experiencia o momento que quedó grabado en tu mente? Sí. Para mí, el momento que quedó, yo creo que hay dos grandes momentos. El primero fue mi primera moderación de sesión de grupos, ¿no? De un focus group, que entré súper nervioso, ¿no? Atrás ahí siempre estaba el cliente observándote y todo tiene que salir perfecto porque hay pues invierte en lana en eso, ¿no? Los proyectos no son baratos, ¿no? Pero estar ahí con la gente y platicar con ellos y realmente esta dinámica que se generó y decir, esto es algo a lo que me puedo dedicar toda mi vida y estar platicando con gente y conocerlos, fue como me cambió la vida ¿no? Digamos, decir, esto es algo que me gusta mucho. Y el segundo sería cuando pude ir a otros países a hacer investigación de mercados y les decía entrar a casas de personas en las que yo nunca hubiera entrado en otras condiciones, ¿no? Me ha tocado ir a zonas rurales, ¿no? De países en Centroamérica, de zonas rojas donde están los mareros, ¿no? de entrar a casas de personas de muy bajo nivel socioeconómico y personas de muy alto nivel socioeconómico y poder tener acceso a otras realidades, ¿no? Que rompen con tu visión de la vida, ¿no? Cada quien tiene una creencia y poder saber que allá afuera hay personas que piensan totalmente lo contrario a ti y que su realidad es totalmente distinta a la tuya y que al final son válidas, ¿no? Y que nadie está bien, nadie está mal, sino son realidades distintas y que puedes aprender de eso. Eso es algo que me confirmó que yo quería dedicarme a eso toda mi vida, ¿no? Al final, algo que me encanta es poder contrastar lo que yo creo, lo que yo aprendo con alguien más. Y eso es algo que el mundo de investigación todo el tiempo te va a dar. Yo tengo otra pregunta. Dime, dime. En tu área de trabajo... Antes, perdón, es que ya llegó antes el chat de Alejandro, perdón, Desi. ¿Te puede usar la investigación de mercados fuera del enfoque de ventas? Si es así, ¿qué utilidad puede tener fuera del mundo de los negocios? Tal vez, por ejemplo, proyectos sociales. Sí se puede. Es una muy buena pregunta. El ejemplo, puse hace ratito un ejemplo de recursos humanos, ¿no? Llega el departamento de recursos humanos y nos dice, quiero hacer X cosa y puede ser cambiar políticas laborales, cambiar los incentivos que les damos a mis empleados, cambiar la cultura corporativa, cambiar, etcétera, que no tiene per se que ver con ventas, sino con un propósito más humano y para eso también hacemos investigación. Y por supuesto, nosotros de hecho trabajamos con ONGs, o sea, nos ha tocado trabajar con UNICEF, con la ONU y todo eso tal cual tiene que ver con, por ejemplo, ¿cuáles son las causas sociales que tendríamos que estar atendiendo en los próximos 5 años como una ONG enfocada al bienestar de los niños para que realmente el dinero que recaudamos tenga impacto? Y no viene, la génesis del proyecto de investigación no es más recaudación, es que realmente la lana que yo recaudo tenga más impacto, ¿no? Entonces, ese me parece un muy buen ejemplo de cómo podría ser. O, por ejemplo, nos han preguntado, llegan algunas marcas y nos dicen, nosotros tenemos una fundación. ¿Cómo hacemos que esta fundación realmente tenga un impacto social, ¿no? Un muy buen ejemplo de esto podría ser una iniciativa que al final tiene un ángulo marketero, pero, por ejemplo, Doritos Rainbow, ¿no? Ellos sí hacen investigación de cómo la iniciativa que tienen para el Pride realmente tenga impacto social
y no se quede solamente como una estrategia de marketing. Ese es un ejemplo que se me ocurre. Antes de que veas con el chat, vale, deciré por orden. Sí. ¿Tú en tu área trabajas solo? Es decir, ¿tú recibes y analizas solito o hay un equipo contigo que ahí lo hacen? Somos un equipo de trabajo. Todo el tiempo, si dijera que una persona puede hacer un equipo, un proyecto de investigación sola, es una gran mentira. Pues al final, un proyecto de investigación siempre está compuesto por un coordinador de reclutamiento, las reclutadoras que consiguen a las personas, un gerente de investigación que tiene alguien que le ayuda a moderar, a hacer las guías o analizar, a moderar incluso porque luego no te da tiempo de hacer todo, a rebotar ideas, ¿no? Entre más visiones tengas de un fenómeno es mejor. Entonces, siempre son equipos de al menos 5 personas. ¿Hay algo que Ahora no te sí. gusta de lo que haces? No me gusta, no te diría que no me gusta, me desespera que cada vez es más retador el tema de los tiempos, ¿no? Somos una industria a la que el mundo del marketing le exige mucho más en términos de necesito resultados ya, porque si no tengo ese resultado no puedo detonar nada más. Muchas cosas hoy en día, como les decía, en la medida en que es más consumer-centric o más human-centric, se separan si no tenemos el input de una agencia de investigación. Entonces, si nosotros no entregamos resultados, ellos no pueden hacer un comercial, no pueden hacer el pipeline de innovación, no pueden imprimir un empaque, no pueden... Entonces, la presión cada vez es mayor y eso es pesado, pero bueno, no es que no me guste, eso es lo que yo decía. ¿Qué tan complicado fue adaptar la investigación de mercados en medio de una pandemia? Estábamos preparados. Fue complicado, fue muy retador. Estábamos preparados, sí y no. Nosotros veníamos empujando el uso de herramientas digitales en los últimos 2 años antes de la pandemia, ¿no? Desde 2018. En México teníamos la barrera de que Latinoamérica y México en particular no es un país especialmente digitalizado, ¿no? No es algo nuevo para nadie. Los indicadores de e-commerce te pueden decir que, o sea, incluso tengo amigos en retail que nos hablaban de que la venta, incluso estoy hablando de marcas que en teoría deberían ser para niveles socioeconómicos altos, que están más familiarizados con el mundo de ventas y compras online. Las ventas representaban solamente el 2%, ¿no? De todas sus ventas totales. Entonces, pues al final México es un país que no estaba necesariamente preparado para la migración al mundo online. Entonces nosotros lo veníamos empujando, ya teníamos nosotros la idea, la intención de hacerlo cada vez más digital y cada vez menos presencial, pero fue muy difícil, ¿no? Al final, enfrentarte a que la gente se acostumbre a utilizar Zoom, a estar, ¿no? Es muy complicado, pero me parece que ya con el paso del tiempo se ha hecho mucho más fácil y ya hemos salido adelante. Y dice, ¿qué industria crees que fue la que más se renovó en beneficio del cliente a partir de la pandemia? Es una pregunta bien difícil, bien retadora. Yo te diría que la que más se renovó, híjole, no tengo una respuesta, porque te diría que desde mi punto de vista, a mí me ha tocado ver que todas las industrias han hecho esfuerzos por actualizarse, renovarse y ponerse al día, porque saben que si no se transforman para adaptarse a los retos que pone la pandemia enfrente, están muertos, ¿no? Y me ha tocado esto verlo desde retailers de ropa, desde retailers, ¿no? De tiendas de autoservicio, compañías de alimentos, compañías de bebidas, compañías, laboratorios farmacéuticos. La verdad es que no tengo una respuesta para eso porque la regla hoy en día es renovarse o morir. Va otra pregunta, pero ya de mi voz. Dímelo. ¿Crees que las prácticas que ahorita están surgiendo en investigación de mercado sean para quedarse? Es decir, ahorita todo obviamente es digital y este tema de que no podemos estar en contacto con la gente, ¿tú crees que se queden o si hay idea de que puedan regresar a un face-to-face con el cliente? Yo creo que en el futuro va a ser un mix. Hay una parte bien importante que, si me permite ser muy purista, yo sí te diría que sí se pierde un poquito esta idea, este tema de estar en las casas con la gente, ¿no? No hay nada como estar ahí con el consumidor, ¿no? Y yo te hacía la referencia a cuando fui a ver a Guatemala a personas de nivel socioeconómico rural, por ejemplo. Nada para mí fue tan ilustrativo como es vivir la experiencia de ir a la farmacia a comprar un Alka-Seltzer en ese momento. Para esa marca era el estudio que estábamos haciendo, porque pues al final
entendí que el proceso para ir a la farmacia te toma, o sea, para empezar no hay farmacias a la redonda, ¿no? Entonces, para ir, pues tienes que caminar 40 minutos bajo el sol y si tienes diarrea no es una buena idea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tienes que vivir y me parece que eso va a seguir siendo importante en el futuro en la medida en la que podamos regresar a hacerlo. Pero también el cliente y nosotros estamos encontrando un montón de ventajas en el mundo digital. Por ejemplo, ahorro en costos, ¿no? O sea, al final ya hay cosas para las que no tenemos que viajar, ¿no? Antes nos la pasábamos por todo el país, ¿no? Yendo a Sudamérica, Estados Unidos, etcétera. Y eso reduce un montón de tiempos, logística y presupuesto. Y por otra, que también estamos utilizando de manera más inteligente a los participantes, ¿no? Al final ya no solamente los metemos en una sesión de grupo a participar 2 horas, sino que al final les pedimos que nos manden videos, fotos, que estén en grupos de WhatsApp, que nos suban a un bulletin board y que se sumen a un Zoom. No sé, o sea, al final creo que estamos descubriendo un nuevo ángulo y un nuevo matiz en la investigación de mercados y yo creo que esas cosas se van a quedar y habrá cosas a las que regresemos de manera natural. Va a ser un híbrido. Así lo veo yo en el futuro. Otra pregunta, perdón, ya me emocioné. Perfecto. Yo nada más, tenemos tiempo, ¿verdad? Yo estoy libre. Sí, pero... sí, tenemos Ay, tiempo. perdón, ya prometo que la última No, está bien, Itzel, está bien. No te preocupes. Yo estoy libre. Ahorita, bueno, con todas las investigaciones de mercado que has hecho últimamente, ¿qué crees que exija más el cliente en este momento? ¿Rapidez o la relación calidad-precio? ¿Solamente puedo elegir entre esas dos o puedo dar una tercera? No, digo, es que te platico, ayer tuve una plática con una persona y me dijo, no, ahorita todo el mundo quiere rapidez. Digo, yo estoy trabajando en la industria de la construcción, entonces me dice, la verdad es que ahorita lo que queremos nosotros como arquitectos es que sea rápido, que puedas conseguir el producto y que, o sea, sí, calidad-precio, pero también que sea rápido, porque puede tener una super calidad, pero ser de otro país y conseguirlo aquí está muy cañón. Entonces, bueno, yo que estoy a lo mejor en la parte de la construcción, te puedo decir que coincido un poquito con eso, pero hablando de otras industrias, pues estaría cool saber, ¿tú qué? Sí. Ya Mira, haces investigación más a fondo. yo te diría que son dos... Voy a salirme un poquito por la tangente y luego te voy a contestar la pregunta. Primero te diría, lo que nosotros estamos viendo que el cliente valora en nosotros y en otras, digamos, industrias es la capacidad de respuesta y la capacidad de reacción. Que de alguna manera va metido tiempo, ¿no? En cómo me das respuestas rápido. Ahora, si me apuras, yo te diría que el cliente se está volviendo hiper exigente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, pues cada vez los presupuestos, en medio de una pandemia, los presupuestos están súper limitados, ¿no? Hasta al final no tienen la misma lana para gastar en investigación o en lo que quieras que en lo que gastaban antes, ¿no? Entonces, están siendo muy cuidadosos con qué gastan, cómo lo gastan, cuándo lo gastan y para qué lo gastan. Entonces, yo te diré que hoy sí quieren que sea rápido, pero también quieren que sea de calidad y quieren que sea barato. Entonces, están queriendo todo. ¿Por qué? Porque sí, yo me he topado con clientes que me dicen, es que fuimos a buscar fulanita cosa, ¿no? O hicimos un proyecto con una agencia y fue muy rápido, pero no nos sirvió. Y al final lo único que hicimos fue tirar dinero. Y en tiempos en los que el dinero está a cuentagotas, pues no es una buena idea tener resultados rápidos que no sean de buena calidad. Entonces, lo que está cambiando yo creo que es el rol que están ocupando quien gasta hoy al interior de las compañías para estar muy encima de cuánto te vas a tardar, cómo lo vas a hacer y qué me vas a entregar para que realmente me sea útil y de calidad, ¿no? O sea, hoy tenemos a los clientes encima en cada parte del proceso, por ejemplo, ¿no? De por qué está así, no está así. Todo el tiempo te están cuestionando, todo el tiempo están poniendo la lupa, ¿no? Porque al final ellos son los que los van a cuestionar. Entonces, por eso no voy a alcanzar a contestar tu pregunta de manera tan clara, porque yo te diría que están encima de todo. Y es una regla que nosotros, por lo menos en Fenoma, tomamos, porque nuestra regla es, tenemos que dar buen precio, pero tenemos que dar el mejor servicio posible en la industria y dar resultados de calidad rápido. Rápido es, te digo, hoy me escribió una clienta hace ratito, quiero resultados el próximo viernes y yo ya estoy viendo cómo lo vamos a hacer realidad, ¿no? Entonces, así te lo respondería yo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Creo que no. Estás en silencio. Justo me acabo de dar cuenta. Les voy a pedir un favor. Esto me sigue pasando y me seguirá pasando así en 20 años adelante.
Porfa, quienes puedan encender su cámara, necesito tomar una foto.